Bendiciones, les saluda Ingrid. Continuamos hoy con la tercera y última parte de la enseñanza sobre la manifestación del poder del reino de Dios. Hoy vamos a continuar hablando sobre los dones espirituales que imparte el Espíritu Santo en los hijos de Dios, y en esta ocasión estaremos aprendiendo sobre los dones de expresión oral, que incluyen el don de profecía, el don de diversas lenguas y el don de interpretación de lenguas. Comencemos con el primero, el don de profecía. Es la revelación a través de la cual Dios anticipa los hechos y habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, con el propósito de edificar a la quejilá de Cristo, a la comunidad de fe, lo que muchos conocen como la iglesia. La profecía anuncia, manifiesta y establece el diseño original del Padre Celestial para el hombre y también para la tierra. Veamos lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versos del 3 al 5. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la iglesia y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Dios puede traer un mensaje profético, una profecía, a través del don de lenguas, pero tiene que haber alguien que por el Espíritu Santo pueda interpretar esa profecía. Por eso está el otro don de interpretación de lenguas. Continuemos con el don de profecía. Veamos la definición de esta palabra. Es el mensaje que revela, anuncia, permite la manifestación del diseño de Dios. La Biblia está llena de profecías. La Biblia está llena del diseño de Dios para la humanidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo el único que puede traer la revelación y nos da la interpretación. Y la Biblia dice que Él es el Espíritu Santo, es el que nos lleva a toda la verdad y nos revela aún las cosas que están por venir. Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a ver ahora el segundo don de expresión oral, y es el don de diversas lenguas. Este don es una impartición y capacitación sobrenatural para orar o hablar en el Espíritu, o para orar y hablar en lenguas o idiomas que no conocemos, con el propósito de comunicar los misterios de Dios. Y este don es un don que edifica a los hijos de Dios, los fortalece. Primera de Corintios capítulo 14, verso 4 dice: el que habla en lenguas se edifica o se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece
a toda la iglesia. Cuando Jesucristo abrió la puerta del reino de Dios, en la fiesta de las semanas, también conocidas como Pentecostés, el don de lenguas vino con la venida del Espíritu Santo y tal como Jesucristo lo había prometido. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice, cuando llegó la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas, también conocida como fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un fuerte viento resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Greta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Eso fue el bautismo del Espíritu Santo, lo que los 120 discípulos de Jesucristo recibieron al obedecer sus palabras cuando Jesús les habló que esperaran y no se fueran porque vendría la promesa, ¿verdad? Vendría el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 versos 4 y 5 dice, en una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Este don de lenguas es un don para comunicarnos con el Padre Celestial en oración. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Nadie entiende lo que dice, pero habla secretos por medio del Espíritu. El don de lenguas nos ayuda para interceder en el Espíritu cuando no sabemos cómo pedirle a Dios en oración. Nosotros oramos en lenguas y el Espíritu Santo ora a través de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el mismo Espíritu le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. ¿Y qué pasa cuando oramos en lenguas en el Espíritu? Estamos edificando, o sea, fortaleciendo nuestra fe y esto nos ayuda a mantenernos perseverando. Judas, verso 20 dice, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firme en su santísima fe, oren guiados por el Espíritu Santo. Y ahora vamos al último de los dones de expresión oral, el don de interpretación de lenguas.
Este don es la habilidad y capacitación sobrenatural para entender e interpretar lenguas o idiomas, sean espirituales o naturales, y luego poder comunicar en el lenguaje de los oyentes lo que se está revelando o impartiendo en otras lenguas. Las lenguas que da el Espíritu Santo no se traducen, se interpretan por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da la interpretación cuando ahí hay un mensaje profético para su iglesia. Las lenguas más su interpretación es igual a profecía. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo sobre la profecía y las lenguas? Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 14 versos del 1 al 7. Fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profetizar. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Nadie entiende lo que dice, pues habla secretos por medio del Espíritu. Pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas, pero más me gustaría que todos pudieran profetizar, porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete, pues de esa manera sí puede fortalecer a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿en qué les ayudo si les hablo en lenguas? Solo les sirvo de ayuda si les hablo por medio del don de revelación, de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Y también el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Primera de Corintios capítulo 14 versos 37 al 40. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Y si no lo reconoce, el Señor tampoco lo reconoce a él. Así pues, hermanos míos, aspiren el don de profecía y no prohíban que se hable en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. El don de profecía no significa que la persona es un profeta, pero sí todo profeta tiene el don de profecía. El profeta es un don ministerial dentro de los 5 dones ministeriales que hoy día siguen activos porque Jesucristo es el que imparte esos dones ministeriales para que el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, sea preparada para poder cumplir con la voluntad y obra de Dios en la tierra. Efesios capítulo 4 versos 10 y 13 dicen, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Estos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Todos los hijos de Dios estamos llamados a anhelar el don de profecía, porque es don para edificar, exhortar, animar y consolar al cuerpo de Cristo. Porque el que tiene el don profético también está dando testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 dice, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sigamos conectados con nuestro Padre Celestial y siendo dirigidos por el Espíritu Santo, anhelando los mejores dones para así poder manifestar el poder de Dios y su perfecta, buena y agradable voluntad, siendo anunciada, manifestada y establecida en las personas y aquí en la tierra. Dios te bendiga.